Muy buena tarde tengan todas y todos en este miércoles 26 de julio, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias por conectarse una tarde más, una tarde lluviosa de charlas de café TCDMX, esto en el marco del programa institucional Aprende TCDMX. El tema de hoy, ¿qué es y cuáles son las consecuencias de la alexitimia? Y para eso nos acompaña y agradecemos la presencia, doctor, nuevamente que nos acompaña en charlas de café, el doctor Guillermo Peñalosa Solano, que es médico psiquiatra en los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Doctor, antes de cederle el uso de la voz, hago los agradecimientos como cada miércoles a la licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general del DIF, que a través de la Academia de Lengua de Señas Mexicana hace posible esta transmisión incluyente. Y bueno, pues para dicha interpretación de la charla del día de hoy nos acompaña Betsabe Fuentes, así como Ana Patricia Telles, que estará haciendo espejo con Manuel, a quienes muchas gracias por la interpretación en lengua de señas de la charla de hoy. Asimismo, saludo y agradezco a mi compañera Paola de Comunicación Social, que estará pendiente y atendiendo las redes sociales para las preguntas y comentarios de la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y doctor, bueno, pues leo su semblanza curricular para ceder el uso de la voz y bueno, pues para estar atentos y atentos a un tema que incluso pues no sé qué tan conocido sea este término y bueno, pues este padecimiento. Así que bueno, pues el doctor Carlos Ricardo Esteves es médico general por la UAM Xochimilco, egresado de la especialidad en psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Doctor Manuel Velasco Suárez es experto en el efecto de la tecnología en la salud mental, videojuegos, redes sociales. Así que, bueno, pues bajo a mis compañeras y compañeros. Ay, creo que se desconectó el doctor, pero bueno, pues ya está por aquí nuevamente. Bajo a mi compañera Paola, muchas gracias, que estará, bueno, pues pendiente de las redes, así como a Betsabe. Doctor, cedo el uso de la voz y bueno, pues atentas y atentos para escuchar sobre el tema del día de hoy, qué es y cuáles son las consecuencias de la alexitimia. Bienvenido, doctor. Listo. Muchísimas gracias por la presentación. Una disculpa por los problemas medio técnicos entre la lluvia y nos pueden estar molestando en estas situaciones de la época digital, de la tecnología. Pues bueno, ahorita estoy teniendo estas situaciones, pero por favor, si me lo pueden poner en el chat o si me lo pueden recordar, o igual si me pueden mandar algún mensaje de que está pasando algún error en la comunicación, háganmelo saber para yo estar al pendiente. Estoy súper al pendiente de los mensajes, cualquier cosa. Pero bueno, poniendo de lado esta parte, ¿no? Vamos a hablar de este tema. Gracias nuevamente por la invitación. Me encanta que se puedan tener estos espacios para poder hablar de salud mental, ¿no? En esta época que, pues bueno, algo afortunado, de lo poco afortunado que nos dejó la pandemia de COVID, es que se ha hablado y se han retomado estos espacios de el poder hablar sobre salud mental. Cada vez se puede hacer un poco más la información sobre esta situación que pues nos toca a todos, ¿no? Nos ha tocado a todos. Seguramente muchas personas de ustedes han pasado por alguna situación de ansiedad, alguna situación de estrés, ¿no? Que pues puede llevar a cuestiones desbordadas, que los lleva a tener un trastorno de ansiedad, trastorno depresivo. Pero bueno, esto es como una pequeña introducción. Me gusta hablar sobre los trastornos un poco más frecuentes que se encuentran en la población en general. Y esto porque pues muchas veces van a tener estos síntomas que podrían pasar un tanto desapercibidos porque se llegan a normalizar bastante. Y uno de estos síntomas, que hasta se puede considerar un síndrome, ¿no? Es lo que se le conoce como la alexitimia. ¿Qué es en realidad la alexitimia? ¿No? Es una palabra pues bastante extraña, seguramente no la habían escuchado
Muchas personas, o tal vez por ahí dispersamente la han escuchado en algún programa, en alguna situación, pero no es per se como tal un trastorno, ¿no? Sino que aborda o abarca varias cosas que se encuentran dentro de diferentes trastornos. Nada más que nosotros, como los profesionales de la salud mental, tanto psicólogos como nosotros los psiquiatras, pues le ponemos esta sintomatología porque necesita abordarse de diferente manera para su tratamiento, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Primero que nada, pues tenemos que hablar de lo que es esta definición de alexitimia. ¿Qué es como tal esta parte? Pues bueno, es una incapacidad de identificar, reconocer o nombrar, describir las emociones o los sentimientos propios, con especial dificultad para hallar palabras para describirlos. A lo mejor ya desde aquí, desde la primera definición, a lo mejor les está resonando algo. ¿Por qué? Muchas veces nadie nos enseñó a reconocer nuestras emociones, ¿no? Pues durante años, durante siglos, si no es que años, siglos más bien, hasta milenios, hasta a los hombres en especial, ¿no? Se les decía que no deben de sentir ciertas emociones porque son emociones tal vez femeninas. Muchas veces esto está asociado justo al machismo, ¿no? Que está muy permeado en nuestra sociedad, tanto latina como en el mundo, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión latina que nos toca per se a nosotros los mexicanos, está asociada a esta parte y qué es lo que se les dice a los hombres: no debes de sentir esto, no debes de expresarte de cierta manera, y entonces todo lo empiezan a guardar, todo lo empiezan a guardar, todo lo empiezan a guardar, y esto puede provocar en estas personas, en los hombres, una situación de no reconocimiento de las emociones, que es lo que se le conoce como la alexitimia. Claro que esto va a tener unas consecuencias a futuro, pero vamos por partes, ¿no? Nuevamente, otra forma de describirlo es una pobreza en la expresión verbal, mímica o gestual de las emociones o los sentimientos. ¿Cuántas personas no reconocen o no han conocido en su vida que pues dicen, ay, no, esta persona parece que no siente absolutamente nada? Probablemente está teniendo esta sintomatología, este síndrome de la lexitimia. No lo sabemos porque hay que hacer muchas pruebas que hasta el final de la presentación se las voy a decir, ¿sale? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuántos tipos de alexitimia hay? Bueno, tenemos como tal lo que es la primaria y la secundaria. Así es como una forma muy sencilla de poderla dividir. La primaria se dice que puede ser por una alteración neurológica. Esto lo abordo como en muy general porque puede abordarse como una alteración por trauma craneoencefálico, por un tumor cerebral, por ejemplo, por a lo mejor un evento vascular cerebral, que quiere decir un infarto cerebral, y entonces desarrollan o pueden desarrollar alexitimia. Entonces esto se le conoce como la alexitimia primaria, es decir, que hay una causa, digamos, orgánica. Sin embargo, existe también la secundaria, que se relaciona con el desarrollo psicológico de la persona. Y les pongo esta imagen porque muchas veces está asociado a lo que es el abandono o por tener una madre ausente, un síndrome de la madre ausente, o más bien de los padres ausentes, ¿no? Porque realmente se le llega a cargar mucho el papel de la responsable a los padres, y no se trata de eso, ¿no? Digo, a la madre, y no se trata de eso, sino que las dos partes son muy responsables del desarrollo psicológico de los niños. Esto también hay que irlo cambiando en perspectiva con esta cuestión de la perspectiva de género, para que se entienda que las madres no son nada más las únicas responsables en el desarrollo de los cuidados del niño, son todos en general, ¿no? O sea, son las dos partes. Entonces, aquí se le conoce como esto del síndrome de la madre ausente, pues desgraciadamente porque a lo largo de muchos años, pues cuánto se relaciona a la principal cuidadora, pues cuando ya esto debe de cambiar totalmente, ¿no? Y esto provoca
que el niño pues no tenga buenas relaciones interpersonales, no pueda relacionarse adecuadamente, no pueda reconocer estas emociones, y entonces eso es la parte psicológica. Digamos que ahorita lo estoy resumiendo, lo voy a decir un poco más detallado más adelante, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, como un poquito de historia, ¿no? O sea, realmente de esto de la lexitimia, podríamos hablar que este descubrimiento pues, se encuentra en los trabajos de Félix Deutsch, de Franz Alexander y de Flander Dunbar. Ellos decían, ¿no? Que en esta parte psicosomática le atribuyeron la determinación del trastorno psicosomático a estas probables conflictos psíquicos no expresados verbalmente y por ello descargados a través de los canales somáticos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas palabras muy extrañas por ahí. La parte que nos cuesta trabajo expresarla de forma verbal, lo vamos a representar con dolores de cabeza, con dolores de estómago, con contracturas, por ejemplo, constantes, o hasta que se nos duermen las manos, por ejemplo, ¿no? Esto es toda la parte somática, estamos somatizando nuestros síntomas. Eso significa la somatización. ¿Y esto por qué? Porque no sabemos cómo expresarnos, nos lo guardamos y entonces explota o se manifiesta de otra manera. Por eso les mencionaba que no es tanto nada más un síntoma, sino que son signos y síntomas que se reconocen dentro del síndrome, dentro de esta cuestión de la alexitimia. Tenemos la parte de la no expresión verbal de las emociones, el no reconocimiento y la forma en la que se manifiestan en el cuerpo, la somatización. Ya tenemos ahí dos partes importantes de la lexitimia, ¿no? Digamos como una parte de la consecuencia. La siguiente, por favor. Entonces ya tenemos muchos años con esta parte del reconocimiento de la lexitimia. Antes de pasar a la siguiente, doctor, me permito hacer el claro. saludo de la magistrada. Muy buena tarde, muy bienvenido, doctor. Qué gusto nos acompañe. Este es su espacio. Un abrazo muy grande. Asimismo, gracias, magistrada. Un saludo a mi persona, así como a las personas intérpretes en lengua de señas mexicana. Y como bien usted decía, el celebrar estos espacios para hablar de salud mental, bueno, pues debo decirle, reconocer la magistrada Mercado, impulsora de estos espacios, acompañada del Pleno, pero bueno, pues el buscar que se tengan estos foros para hablar de diferentes temas, pues gracias, magistrada. Y bueno, pues le dejo sus saludos y ahora sí, continúo con la siguiente diapositiva, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de verdad, le agradezco a la magistrada también por esos espacios tan importantes que además impulsan el cuidado de las personas y de los trabajadores, ¿no? Que es importantísimo esta parte para tener un ambiente laboral mucho más sano, ¿no? Me parece fantástico. Felicidades por ese espacio. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco más de esta parte de la lexitimia. ¿Habrá algún perfil como de personalidad o de que alguna cuestión de que a lo largo del tiempo se vayan relacionando o vayamos captando ciertas cosas de las personas que tienen alexitimia? Podemos hablar de muchos rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, como la falta de captación de las emociones o los sentimientos ajenos. Digamos que podríamos hablar de un trastorno de la empatía, por así llamarlo, es decir, que no logran tener esta situación de ponerse en el zapato de los demás, ¿no? De no reconocer las emociones de los demás, de no saber qué está pasando la otra persona o no imaginarse que la otra persona puede estar sufriendo. Esa es una falta de empatía, ¿no? Cómo poder entender la emoción del otro. Pueden tener pensamientos muy concretos o pragmáticos, como con dificultades para el pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que como que son así de, bueno, sí, me dicen que, por ejemplo, los chistes, como que no entienden muy bien los chistes o los albures, ¿no? O sea, si me dicen algún albur, lo voy a entender literalmente y no lo entiendo como un albur.
Eso es una forma rápida, sencilla, coloquial de entender lo que es un pensamiento abstracto contra un pensamiento concreto. El concreto no entiende el albur y el abstracto lo entiende más allá y hasta puede responder. Eso es a esa parte, ¿no? El pensamiento centrado en detalles externos sin conexión con el mundo vivencial interno. Siempre todo el tiempo está buscando toda la parte del el orden hacia afuera, la cuestión de lo que está, de si a lo mejor llega temprano a tal persona, todo el tiempo están buscando algo perfectamente obsesivo compulsivamente, pero no lo están viviendo y no están entendiendo qué está pasando dentro, ¿no? No están viendo que esta situación les puede estar provocando estrés. Puede haber reducción o anulación de la fantasía, los sueños o ensueños y la vida imaginativa. Hay personas que de plano pueden pasar por esta cuestión de afantasía. Es una situación que realmente se tiene que estudiar mucho más porque las personas no viven, no tienen mundos fantásticos. El hecho de decir, bueno, tengo un sueño de tener una casa, una familia, o tengo el sueño de tener un perro, o a lo mejor irme de viaje o comprarme un vestido, un pantalón, cualquier cosa, ¿no? Esta cuestión fantástica no existe en las personas que pueden llegar a tener alexitimia, no va más allá, no hay esos ensueños. Hay una falta de capacidad para la introspección y la creatividad. Y también se les nota con una psicomotilidad rígida, áspera, austera o desequilibrada y escasamente expresiva. Como que son muy como caminando muy recto, siempre en una presencia que no denota un cambio en su forma de caminar, en su forma de expresarse, ¿no? Tal vez no tienen ademanes, no logran expresar de otra manera, como a lo mejor si ustedes me vieran ahorita en pantalla, ¿no? Que estoy haciendo las manos, expandiéndolas y demás, ¿no? Las personas pues con esta rigidez o esta psicomotilidad rígida, pues sí, claro, la psicomotricidad rígida, aspera, austera o desequilibrada, escasamente expresiva, o sea, como muy directa, muy tosca, ¿no? Eso es lo que se le refiere a esta parte. La siguiente, por favor. ¿Qué otros rasgos podemos encontrar? Una tendencia a recurrir a la acción para afrontar los problemas o los conflictos, como que, responden rápidamente o de manera impulsiva. Una descripción prolija de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que le da muchísimos detalles a lo que está pasando, más allá de lo que podamos realmente entender y decir, a ver, resuélveme esto rápidamente, o por qué pasó esto, y le da 300 vueltas al hecho, ¿no? Eso es la prolijidad, el decir demasiadas cosas, el hablar mucho. Un discurso verbal monótono, lento, pobre en temas, detallista y enormemente aburrido. Se lleva muy de la mano de la prolijidad. Habla mucho, pero es aburrido, ¿no? Dificultades para establecer el contacto afectivo con los otros. Si no hay empatía, no van a poder tener esta asociación, esta forma fácil de entablar relaciones interpersonales, ¿no? Tampoco tienen una buena dinámica comunicacional. Tienen relaciones interpersonales estereotipadas y rígidas, siempre con las mismas personas, a la misma hora, en el mismo momento. O sea, no hay un cambio en sus horarios, porque eso los puede hacer explotar, ¿no? Inclinación al aislamiento sin tener una sensación de soledad. Esto es importante. No les importa realmente que se aíslen. Ahora, muy bien, muchas de estas características a lo mejor se les suena de otro trastorno. Como les decía, la lexitimia no viene sola, siempre se va a encontrar en alguna otra situación, que digo, más adelante les voy a decir, pero por ejemplo puede existir con el trastorno del espectro autista, ¿no? Desde los niños, de los adultos y demás, o por ejemplo en los trastornos depresivos, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar todo del paciente. La valoración de la persona con un trastorno mental es un mundo, y cada mundo no es como una receta de cocina, ¿no? O sea, básicamente hay que preguntar
todas sus relaciones, todo su pasado, ver qué está sucediendo con su ambiente, sus interacciones sociales. Sumamente importante toda esa parte para la salud mental, ¿no? La siguiente, por favor. Pero bueno, ahorita ya vimos un poquito de lo que es los rasgos de personalidad. Por supuesto, les estoy dando una parte resumida, porque no tenemos así como muchísimo tiempo, pero es para que se entienda, para que conozcan este trastorno, sepan identificarlo tal vez, ¿no? Ojalá lo puedan identificar o identificar ciertos síntomas que digan, oye, a lo mejor necesitas buscar algo o está pasando, he escuchado que se trata de esto. No sé si tengas la duda, ¿no? Es una como forma, digamos, de serpentear el hecho de que tal vez está pasando por algo que puede ser valorado por un profesional, ¿no? Pero como les decía, ¿qué consecuencias puede tener la lexitimia? Primero que nada, la somatización. Esta somatización es horrible, las personas lo sufren. Esta cuestión de tener constantes dolores de cabeza, constantes dolores de estómago, cólicos, colitis, gastritis, contracturas, ya me duele la espalda, ahora me duele la cabeza, ahora me duele el cuello, ay, ahora me siento débil, me siento cansado. Toda esta parte de la somatización, pues es por esta situación que habíamos hablado de la no expresión de las emociones y la no identificación, ¿no? Entonces, todo tiene que salir de algún lado y sale pues con dolores, ¿no? El predominio también de la experiencia emocional elemental negativa, como un tipo de hostilidad. Es decir, estas personas pues constantemente están viendo el mundo de una forma muy, muy negativa. Todo es malo, todo le está viendo mal, todo es esto. De verdad generan esta situación de tanta negatividad que hasta cierto punto pueden llegar a ser hostiles. Lo que puede también llevar a una mala calidad de vida, por supuesto, y una degradación de las experiencias interaccionadas con los otros. Como no hay empatía, como no reconocen esto, como están hostiles todo el tiempo, justo en ese momento pues no tienen una buena interacción con los demás, ¿no? Les genera mucho problema generar esa interacción con los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos esta parte de las consecuencias. La siguiente, por favor. Aquí se ve un poquito cortada, pero lo que estamos hablando son las comorbilidades. ¿Qué quiere decir esta parte de la comorbilidad? Que hay un trastorno llevado junto con la lexitimia, ¿no? Normalmente en más del 60% de los enfermos somáticos existe una sobrecarga psicopatológica distribuida especialmente entre estos tres puntos. Les digo la mayoría, porque como les mencionaba, puede haber otros más que aquí no están descritos, que es el trastorno del espectro autista, por ejemplo, pero es en poca proporción, porque el trastorno del espectro autista no es tan frecuente. Existen otras situaciones, a lo mejor trastornos como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar en su episodio depresivo, demás, etcétera, etcétera, que se pueden asociar, pero ahorita lo principal y lo que quiero que quede claro es que la principal situación que se asocia con la lexitimia, el principal trastorno, puede ser el síndrome o el trastorno depresivo, que puede intervenir en la causalidad del proceso orgánico y ser una consecuencia suya o constituir una dolencia asociada. O sea, a lo mejor empezó con la lexitimia, ¿no? O sea, a lo largo de toda su vida, porque pues no le enseñaron pues, a reconocer estas emociones y se desarrolla el trastorno depresivo. O empieza con un trastorno depresivo y desarrolla lexitimia, ¿no? Una cosa bien interesante, las dos partes. Puede haber el bloqueo emocional, un modo de reaccionar ante un proceso somático que proporciona cierta protección contra el sufrimiento implicado en la enfermedad orgánica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vaya, al momento de poder responder con una somatización, pues por lo menos está protegiendo la mente de una manera, ¿no? Está reaccionando el cuerpo de alguna manera. No es lo más sano, por supuesto, pero es la forma de que lo protege, porque si no, todo se va a quedar adentro y puede llegar a otras consecuencias importantes, como lo que puede ser hasta cierto punto la ideación suicida,
¿no? Que es bien importante hablarlo, es importante, haciendo un pequeño paréntesis, hablar del suicidio, hablar de todas las ideaciones, de las autolesiones, de las ideas de muerte, porque es más común de lo que uno se imagina. Recuerden que una persona se suicida cada 40 segundos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Nada más, como un pequeño paréntesis, siempre me gusta tener esta parte del suicidio para generar más conciencia. Ahora, el perfil de la personalidad alexitímica, ¿no? Que es otra de las cosas que se pueden asociar con la alexitimia, u otro trastorno de personalidad como lo que puede ser el trastorno límite de la personalidad, el trastorno narcisista, el trastorno paranoide, por ejemplo, se pueden asociar a la alexitimia. Esto puede asumir un papel concausal en más del 25% de ciertos enfermos somáticos crónicos. También existe el trastorno dependiente de la personalidad, así de, ay, por favor, no me dejes, híjole. Probablemente este trastorno dependiente va a desarrollar una alexitimia porque no está reconociendo el sufrimiento que está viviendo por estar con esa persona. No lo sabemos, es un mundo, ¿no? El mundo de cada cerebro, de cada mente, es ahora sí que un multiverso, básicamente, ¿no? Como Spider-Man. La siguiente, por favor. Doctor, no sé si, bueno, tengo una pregunta, no sé si quiera Claro. que la veamos ahorita o terminando, pero bueno, nos están preguntando, ¿qué diferencia hay entre distimia y alexitimia? Es muy importante, muy buena pregunta, porque la distimia habla de un trastorno depresivo crónico que se acompaña de ideas de desesperanza. Es decir, es realmente un trastorno donde la depresión se mantiene a pesar de los tratamientos, a pesar de la psicoterapia. Todo esto va a lo largo de más de 2 años, más de 3 años, y la persona sigue con estas ideaciones de depresión. El tratamiento puede ayudarlo, pero pocas veces sale de la distimia. Por eso se le conoce como una depresión crónica. En cambio, la alexitimia es esta parte, es esta incapacidad de reconocimiento de las emociones, ¿sale? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, la siguiente. Pero bueno, hablando un poco de por qué o cómo funcionan estos síntomas, esta etiología, desde dónde viene, por qué se puede presentar. Lo vimos un poquito al principio, que puede ser la parte primaria, secundaria y demás, pero pues bueno, hay situaciones tanto del desarrollo psicológico como las cuestiones orgánicas. Dentro de las causas infanto-juveniles de la alteración funcional u orgánica del cuerpo calloso, el cuerpo calloso, acuérdense que es el que se encarga un poco de la interconexión entre hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, se interconectan con el cuerpo calloso, nos permite también esta posibilidad del habla, de la capacidad de entender más allá el pensamiento abstracto, el pensamiento racional, la teoría de la mente, la empatía y demás, por esta interconectividad entre uno y otro. Entonces, al momento de que puede haber un mal desarrollo en esta estructura, por ya sea el proceso cerebral orgánico o hasta la carencia afectiva, recuerden que se va desarrollando el cerebro a lo largo de todos estos años. Entonces, si por ejemplo vive un ambiente de violencia, un ambiente de no reconocimiento de las emociones, un ambiente en donde no tiene interacciones sanas con sus hijos, no se desarrollan adecuadamente, ya se sabe perfectamente que no se desarrollan adecuadamente en muchas áreas cerebrales, porque pues esto es la plasticidad neuronal a lo largo de toda la vida, claro, pero muy especialmente dentro de los primeros 10 años de vida. Y los primeros 4 son básicamente así el mayor desarrollo psicopatológico de las personas, ¿no? Ahí es donde se puede presentar una situación bien importante por esta falta de efectividad, por esta situación de que el padre está ausente, de que la madre está ausente, y no necesariamente
Cuando hablamos de padres ausentes, se refiere de que no están en casa, ¿eh? Un padre ausente puede ser un padre deprimido, puede ser un padre con un trastorno del consumo del alcohol, puede ser una madre con un trastorno de personalidad, que no se trata, que no se identifica. Y esto, pues claro que va a provocar no solamente el abandono, sino también hasta cierto punto una situación de violencia. Tal vez no física, pero sí psicológica. Entonces es importante el reconocimiento de todas estas situaciones como padres responsables que van a ser. ¿Ok? Entonces, esto es una situación, ¿no? La otra es que la lesión cerebral determinante de la lexitimia primaria puede acontecer durante el desarrollo intrauterino. Situaciones que realmente no podemos controlar del todo, ¿no? Por eso se les recomienda pues, a las mujeres embarazadas que no hagan algunas actividades riesgosas, más que nada por estas situaciones que pueden poner en riesgo al producto, al niño, ¿no? Entonces puede haber esta situación dentro del desarrollo intrauterino, en una figura de una displasia cerebral genética, que ahí sí eso es mala suerte, ¿no? O adquirida, o en la primera edad infantil en forma de un traumatismo cráneoencefálico. Les pongo la imagen del carro, ¿no? Es casi como la más fuerte, pero tal vez tiene un accidente muy fuerte donde pierde el conocimiento, donde llega a convulsionar por el traumatismo, o sea, el golpe muy fuerte en la cabeza, ¿no? Eso es un traumatismo cráneoencefálico que le genera ya sea pérdida de conocimiento o una crisis convulsiva. Eso es un traumatismo cráneoencefálico, ¿sale? A lo mejor las otras pueden ser contusiones, son términos diferentes. Así como puede existir un riesgo de una encefalitis, que es una infección del encéfalo o del cerebro, o un tumor cerebral, como les había mencionado desde un inicio, así como un proceso neurodegenerativo. Tal vez presentan la lexitimia en la edad de adulto mayor, y ahí es donde se puede presentar este proceso neurodegenerativo como la demencia, por ejemplo, ¿no? La demencia de tipo Alzheimer o el trastorno neurocognitivo de tipo Alzheimer. Ya sé que me estoy yendo con palabras un poquito complicadas, pero es para que se deje de utilizar a lo mejor el término de demencia, que tratamos de no usarlo, ¿vale? La siguiente, por favor. Por supuesto, la carencia afectiva, como les mencionaba, o la falta de cuidado maternal durante los 2 o 3 primeros años de vida es un factor que puede inhibir o perturbar el desarrollo cerebral, perpetuando la escisión parcial o total entre ambos hemisferios. Como les mencionaba, esta parte del cuerpo calloso, ¿no? Nos hace la interconexión entre las dos partes del cerebro, y entonces en ese momento es cuando pueden estar generando un problema por este mal desarrollo del cerebro, por la falta de afectividad. La desconexión entre el sistema límbico, el sistema de las emociones, y el neocórtex o la corteza más nueva, ¿no? del cerebro. O sea, la interferencia en la transmisión de inervación entre el cerebro emocional y el cerebro de la palabra. No hay como este buen desarrollo entre estas dos conexiones, y es cuando puede existir esta alexitimia. Así como la laterización cerebral en forma de un predominio de derecho o izquierdo. Una de las dos partes es más predominante de, el cerebro. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito rápidamente de la evaluación. En realidad esto es más como para los profesionales. O sea, nosotros nos encargamos de hacer la evaluación de la lexitimia, pero para que entiendan que más o menos qué se tiene que hacer, ¿no? Normalmente hacemos una evaluación o un examen de 4 constructos, como lo que es la verbalización emocional. Hay que ver si no hay dificultad para encontrar las palabras, para describir o enumerar el sentimiento o la emoción. Pregúntenles a las personas qué es lo que sienten en ese momento. Algunos van a decir, estoy feliz. Algunos van a decir, no sé. Vaya, qué interesante estas respuestas, ¿no? Porque pueden de verdad tener una dificultad para reconocer esa emoción. Puede haber una reactividad emocional, ¿no? No saber por qué siente el enfado o por qué se está enojado, ¿no? Simplemente, estoy enojado, pero no sé por qué, ¿no? Cómo sentirse si alguien, le pueden preguntar cómo sentirse si alguien le llamase ladrón. Pues muchos nos dirían, diríamos, estoy enojado, ¿no? Algunos dirían, no sé.
ahí es cuando dices, puede haber algo por ahí, ¿no? Entonces, estos son como preguntas, ¿no? Que se les hacen a las personas con probable alexitimia. Puede haber un pensamiento exterior concreto o instrumental, ¿no? Se pierden detalles cuando trata de decir algo, como les decía, esta prolijidad en el discurso, así como una fantasía escasa o nula. Nuevamente nos vamos a esto que habíamos hablado al principio, la afantasía, ¿no? Y hay que nuevamente preguntar sobre la somatización. Convicción de tener sensaciones corporales molestas que realmente pues van con el médico y les dicen es que no tienes nada, ¿no? O sea, no es que no tengan nada, es que es una cuestión que su cerebro está interpretando, está manifestando con el cuerpo. Uh-huh. Una cuestión compleja porque pues muchos médicos no identifican esta parte y entonces no saben qué hacer con esa parte, ¿no? Pero bueno, es parte de la salud mental. La siguiente, por favor. Y bueno, ya sabiendo como estas preguntas, ¿no? Ya nos vamos a la parte de qué hacer, cómo tratarla, cómo puedo yo tener un tratamiento sobre la lexitimia. Como realmente la gran mayoría de las cuestiones de salud mental, lo principal es hacer una intervención psicoterapéutica. De las que más se recomiendan es hacer una psicoterapia interpersonal, justo para reconocer qué es lo que está sucediendo con pues, sus interacciones sociales, qué es lo que está pasando con sus emociones, si reconoce las emociones, irle haciendo pues hasta un listado de emociones para que las vaya anotando y reconociendo en toda esa parte del gran abanico de emociones para que se vaya entrenando y entonces los pueda verbalizar más fácilmente y reconocer más fácilmente, ¿no? Pero bueno, es una de las cuestiones que se les puede ayudar. Así también se puede recomendar el inicio de fármacos, psicofármacos, como lo que son los antidepresivos, si es que así lo requiere de acuerdo a la valoración que se le realiza. Les ayuda mucho esta parte de la somatización y de la impulsividad. Ayuda a que puedan mantenerlo un poco más a raya, no se sientan tan mal, y esto también les abre este panorama de no tener tanta hostilidad y no presenciar u observar esta negatividad sobre el mundo en el que viven. Y por supuesto, recomendar estrategias de vida, ¿no? Ahí sí hay que hacerles, pues, ver cómo poder reconocer estas emociones, qué hacer cuando se sienten enojados, qué hacer cuando pueden sentirse ansiosos, ¿no? O a lo mejor si les está doliendo la cabeza, pues reconocer si realmente es un dolor de cabeza o observar si el dolor de cabeza está provocado por el estrés que estuvo teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, realmente si ya nos vemos a la parte de qué hacer o cómo tratarlo, definitivamente es con un profesional de la salud. Recuerden, no le pueden decir a una persona, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra, porque hay muchos que se pueden sentir un tanto atacados. Entonces, la mejor manera es decir, mira, me parece esto que estás presentando, se escucha algo que se puede conocer como alexitimia, o puede ser depresión, y estos están encargados de valorarlo pues por un profesional de la salud. ¿Por qué no acudes o te recomendaría que acudieras con eso? Si la persona quiere, que es el punto principal, ¿no? Lo más importante en la parte de la psicoterapia, de la parte de la salud mental, es que la persona quiera. Si la persona no quiere, muy difícilmente podemos avanzar nosotros, ¿no? Entonces, bien importante no decirle necesitas terapia, ¿no? Porque ahí ya se está acostumbrando, bueno, uno lo ve luego en redes sociales de, ay, ve a terapia y ve esto, ¿no? Eso es un ataque, ¿no? Entonces, importante hacer la escucha efectiva, primero escucharlo, darles el apoyo y mencionarles hasta el final, me parece que puede existir ayuda profesional al respecto, ¿no? Y pues bueno, nada más como último comentario, pues existe lo que es la línea de la vida, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna cuestión, alguna situación problemática de salud mental, está la línea de la vida, que es una atención gratuita de gobierno, que es el 800-911-2000.
Entonces, también si tienen esta problemática de acudir con un profesional por fuera, pueden hablar a este número. Y bueno, ya la siguiente, nada más les dejo mis redes sociales, por si alguien quiere a veces hago preguntas, a veces, bueno, más bien les respondo a las preguntas, a veces pongo cierta información al respecto y por supuesto el conjunto de una vida saludable que es también hacer ejercicio, ¿va? Entonces, no sé si tengan alguna duda, si les quedó claro, si hablé mucho, si hablé muy rápido. No, doctor, creo que quedó bastante claro el tema. Bueno, teníamos esa pregunta en el chat. Bueno, pues le agradecen que es un tema súper interesante y bueno, agradecen compartir su conocimiento y aprovechando que, bueno, pues que estamos con esta lámina de sus datos, pues también me permito y con su autorización compartir su celular que es 55 34 66 81 30, así como su correo electrónico dr.gpenalozs@gmail.com. Y bueno, pues agradecemos, doctor, porque bueno, pues aparte, bueno, que nos comentaba sobre la línea de la vida, pero bueno, lo importante de este trastorno, bueno, pues es que sí se puede tratar, sí se puede curar, ¿no? Me llamó mucho la atención uno de los síntomas, como, bueno, pues estos bloqueos emocionales, cómo puede iniciar la alexitimia. Y bueno, bien lo comentaba al inicio, ¿no? Esta parte cultural también de no llores, no expreses, no digas, no manifiestes, no grites, no, es un tema. Yo no sé la estadística ¿no? de personas que tengan o presenten estos somatización, pero, o más bien este trastorno. Y bueno, pues no sé si hay alguna estadística, porque creo que es de manera cultural, ¿no? Esta parte, como lo acabo de comentar, de no expresar, de no decir, porque está mal, no lo grites, ¿no? Entonces, pues qué importante justo conocer los términos, justo conocer, ¿no? Esta información, estos espacios, de verdad, yo también soy la primera que lo agradezco, porque bueno, pues nos da la oportunidad como sociedad, pues de conocer, pero sobre todo podernos tratar, poder decir, ya estoy entendiendo por qué de repente me cuesta trabajo esta parte, o por qué, ¿no? O sea, como identificar estos síntomas y entonces decir, bueno, pero hay una solución, hay profesionales de la salud, hay una línea de la vida en donde puede, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de conocer para atender, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé, mi pregunta sería, ¿hay alguna estadística? ¿No? Porque también, como bien decía, se puede en dado momento confundir con algunos otros trastornos, pero si hay algo específico de personas diagnosticadas con este tema. Es muy buena la pregunta, ¿no? Primero que nada, quisiera irme como a la cuestión más general, y esto para que también se haga un poco más de conciencia en esta situación de entender qué está pasando con los trastornos mentales y la salud mental en México. Se sabe perfectamente que una de cada 4 personas a lo largo de su vida puede estar pasando por un trastorno, o ha pasado más bien por un trastorno mental. Entre ellos, pues los más comunes, nos vamos a los trastornos de ansiedad, que son los más comunes, y después los trastornos depresivos. 1 de cada 4. Pero se tardan hasta 11 años en buscar ayuda. ¿Por qué se tardan tanto? Por la estigmatización de los trastornos mentales, justamente por esta cuestión de no debes de tener emociones, no debes de expresarte, los hombres no tienen por qué sentir ciertas emociones, no se deben deprimir, no, esto es malo, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo voy a ir al psicólogo? No estoy loco. ¿Cómo voy a ir al psiquiatra? No estoy tan loco, ¿no? O sea, todas estas cuestiones permean en la cuestión de la estigmatización y retrasan mucho tanto el diagnóstico como el tratamiento. Ahora bien,
Como lo mencionaba, per se la lexitimia no es un diagnóstico como tal, porque se asocia a tantos trastornos que más bien lo consideramos un síntoma. Sin embargo, de las personas que se dedican al fenómeno de la lexitimia, ¿no? Se dice que hasta un 10% de todos los varones pueden llegar a presentar esta situación, ¿no? A nivel mundial. O sea, un 10%. Nuevamente nos vamos a esta parte de que pues, los hombres no les enseñan o nos enseñan a no expresar las emociones adecuadamente, a no sentirlas y pues nos guardamos tantas cosas que después, para qué hacerlo? ¿No? ¿Para qué llorar? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que gritar? ¿Creen que soy débil o qué? ¿No? Pero todo esto está asociado también al machismo, ¿no? O sea, uno no viene solito, viene acompañado siempre. Sí, doctor. Bueno, pues el tema, bueno, y lo que decíamos es identificarlo y tratarlo. Y bueno, creo que hoy en día también, bueno, han cambiado ciertas temas a nivel cultural. Sí creo que falta mucho, sí creo que existe todavía un machismo, sí creo que en ciertos espacios todavía sigue este bloqueo emocional. Pero bueno, pues creo y la importancia de estas nuevas generaciones, pues bueno, ayudar, ¿no? Empezando por uno mismo de no pasa nada si expreso, si lloro, si grito, si pido ayuda, no, ni soy más débil, ni soy más fuerte, ¿no? Eso puede ayudar. Y bueno, pues ahora sí que como mamás, papás, responsables de crianza, bueno, pues qué importante también sería, ¿no? Decir estas generaciones y transmitir y pues dejar pues esta libertad y no más bien contribuir a un bloqueo emocional. Pues se nos acaba el tiempo, de verdad. Muchas gracias. Aprendí mucho, ¿no? Términos que incluso, como bien lo decía, ¿no? Desde que se programa las charlas y cuando se pusieron los temas, es importante que conozcamos y conozcamos estos síntomas, ¿no? Como bien decía, son síntomas de algunos otros trastornos, ¿no? Ahora sí que especificando lo que es la lexitimia. Y pues una reflexión final, doctor, pues para cerrar esta charla, en la cual le agradecen mil bendiciones, excelente, gracias, un tema muy interesante, muchas gracias por compartir su conocimiento, le dejan saludos, doctor, y bueno, pues en las redes sociales quedan sus datos, queda la explicación de hoy, pero me gustaría, si nos puede compartir una reflexión final, doctor, por favor. Por supuesto, como siempre les menciono, no tengan miedo de buscar ayuda. No se trata de algo de una cuestión de que es más débil. Muchas personas están pasando por estas cuestiones de salud mental y al contrario, es mucha fortaleza el poder identificar que estamos pasando por una depresión, un trastorno de ansiedad o algo más, ¿no? Por ahí, porque pues al contrario, estamos buscando nuestro bienestar, estamos buscando el cuidar nuestra salud. Y la salud es lo más importante, no solamente la salud física. No hay salud sin salud mental, como bien lo dicen, ¿no? Entonces, toda esta parte, yo les recomiendo, no se lleven por lo que dicen en redes sociales, por lo que dicen las personas, más bien por lo que diga su corazón, ¿no? Si les está diciendo, necesito ayuda, búsquenla. Habemos muchas personas que nos dedicamos a esto y que nuestro propósito justamente es ayudarlos, ¿no? Muchísimas gracias por tan extraordinaria plática y charla del día de hoy. Y bueno, pues gracias, porque efectivamente existen personas profesionales de la salud y bueno, pues solo nos queda ahora poner de nuestra parte y acercarnos a ustedes. Unos avisos antes de cerrar. El próximo miércoles no hay charlas. El 2 de agosto no va a haber charlas, pero los veo el miércoles 9 de agosto con un tema: ¿cómo son las urgencias y emergencias caninas? Entonces, bueno, pues nos estará acompañando el doctor Alejandro Avellana Castillo, un tema también, pues bueno, que debemos tener presente, ¿no?
un perrito, bueno, pues por lo general acompaña un porcentaje grande no, nos acompaña gran parte de la sociedad, tenemos un perrito que nos acompaña. Bueno, la importancia de conocer urgencias y emergencias. Doctor, muchísimas gracias. Nuevamente, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, un abrazo y un saludo caluroso de parte de la magistrada Marta Leticia Mercado por esta colaboración nuevamente, porque ya lo habíamos tenido en el 2020. Mire qué rápido pasa el tiempo y es un gusto tenerlo nuevamente hoy en 2023 en una charla más. Y bueno, esperemos si hay otra temporada, la siguiente temporada, la quinta temporada, bueno, pues contar nuevamente con su presencia será un honor para este órgano jurisdiccional. No me queda más que agradecer nuevamente a Betsabe, a Patti, a Manuel, a mi compañera Paola, que estuvieron acompañándome en esta transmisión, y sobre todo a la audiencia que siguió esta charla de café de CDMX. Y bueno, pues queda en las redes sociales tanto sus datos como la información. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles 9 de agosto. Que tengan todas y todos muy buen día, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Al contrario, doctor, que tengan muy buena tarde.